En esta ocasión vamos a contar con la presentación del jefe de división de registro y padrón electoral del Servicio Electoral de Chile, señor Marco Antonio Müller Pinto, hablando sobre georreferenciación de locales de votación, plebiscito 2022. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en recibirlos, en tenerlos en Chile. Ojalá hayan tenido una muy buena estadía y que lo estén tratando muy bien. Quisiera comentarles, como para comenzar, ¿ya? Y seguramente ustedes ya lo manejan dentro de sus análisis electorales, nunca está de más comentar cuál es el actual escenario electoral que se va a dar el día de mañana. ¿Ya? Actualmente en Chile tenemos un padrón electoral de sobre 15 millones de electores distribuidos en algo más de 38.000 mesas receptoras de sufragio. Por otra parte, en el extranjero, ya todo lo que tiene que ver con los chilenos que votan en los distintos países, tenemos un padrón electoral de algo más de 97.000 electores a través de 286, pero la verdad es que son 285 porque en Haití no se está realizando, ya, mesas receptoras de sufragio. Ya, en Chile, por lo menos, en el territorio nacional, tenemos 2.914 locales de votación, que son los que están debidamente establecidos. En este momento, la fuerza de seguridad ya tomaron control de los locales de votación. Hoy día a las 15 horas se realizó el acto de constitución de mesas, en donde los vocales hacen las pruebas respectivas y las capacitaciones, para mañana comenzar muy temprano con la instalación de cada una de esas 38.472 mesas. Haciendo un pequeño zoom sobre nuestro padrón electoral, ¿ya? Principalmente está compuesto mayoritariamente con un 51% por mujeres, ¿ya? En Chile, la mayor proporción que tenemos de electores son mujeres, las mujeres la llevan como siempre, ¿ya? Y en territorio extranjero también, con un 52%. También es importante señalar, ¿ya?, que como parte del proceso de actualización del registro electoral, tenemos 266.000 electores que no votan, están inhabilitados por diversas causales, preferentemente judiciales, entiéndase acusaciones o condenas a delitos que merecen pena aflictiva, interdicciones, etc. Ellos no están en el padrón electoral, pero sí están en el registro electoral, que es lo que nosotros debemos ir dando actualización permanente. Bien, ahora podemos entrar ya de lleno a lo que tiene que ver con el proceso de georreferenciación, y es muy importante señalar por qué llegamos al tema de la georreferenciación. Básicamente, ya tiene que ver con la asignación de los electores a cada una de las mesas receptoras de sufragio. La anterior legislación establecía que nosotros asignábamos los electores en función básicamente de un orden aleatorio, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos? Para cada uno de los territorios electorales, nosotros buscábamos las mesas que tenían espacio, es decir, capacidad disponible, y para cada una de esas mesas nosotros ordenábamos los electores en función de su número de cédula de identidad, número DNI, número de pasaporte, número de seguro social, como ustedes en cada uno de sus países lo entiende. Y eso generaba un proceso que hacía que las mesas estuvieran básicamente aleatoriamente compuestas por distintos electores. Ahora, eso tiene lógica y se entiende desde el punto de vista electoral, tiene una serie de ventajas, pero también tiene algunas desventajas que son los que nos llevaron a impulsar el proceso de la ley de georreferenciación. Básicamente, ¿qué es lo que ocurría? Que los electores, ¿ya?, tenían que sufragar en algunas ocasiones muy distantes a su domicilio, es decir, el local de votación terminaba siendo asignado, por ejemplo, los electores que estaban en el sur de un territorio terminaban concurriendo a sufragar hacia el norte del territorio y viceversa. Por otra parte, también existían problemas logísticos, es decir, un grupo familiar tenía que separarse para concurrir a distintos territorios a sufragar,
ya lo que significa obviamente un costo en tiempo, un costo en recursos económicos, ¿ya? En circunstancias que ellos mismos se daban cuenta que relativamente cercanos a sus domicilios existían centros de votación, recintos de votación, locales de votación, como les decimos nosotros acá en Chile. Entonces, para solucionar este inconveniente, se generó la nueva ley, que fue promulgada el año pasado, la ley 21.385, que procura el acercamiento de los electores a su local de votación. Y esta ley lo que hizo fue cambiar dramáticamente la composición de cada una de las mesas receptoras de sufragio. En términos muy simples, lo que hicimos fue cambiarle la mesa a la totalidad del padrón electoral, o sea, más de 15 millones, ¿ya? Y tuvimos que hacer todo un trabajo de redistribución de los locales de votación, ya que en algunos casos estaban muy concentrados. Ustedes saben que, dado la forma como se manejan los locales de votación en Chile, que preferentemente son establecimientos educacionales, a diferencia de lo que ocurre en el extranjero, ¿cierto? Que hay votación en plazas, en parques, en lugares más abiertos. En Chile, por condiciones climáticas, se prefiere, y por temas de seguridad también, se prefiere colegios, lugares cerrados, recintos cerrados. Bueno, este cambio fundamental originó que hiciéramos un cambio profundo en la asignación y básicamente hace completamente una reasignación de los electores. Parte tomando la unidad básica electoral, el cual es la circunscripción electoral, y hace una redistribución. De ahí en adelante los electores están asignados, ¿ya?, según su apellido. Las mesas de ahora en adelante se conforman dentro de cada uno de los locales de votación en función de la agrupación de cada uno de los apellidos, tanto paterno, materno como de los electores, ¿ya? Las mesas tienen un correlativo único dentro de la circunscripción. Y otro cambio importante, pasaron de los 350 electores habituales a 400 electores. ¿Qué significa esto? Que subimos la cantidad de electores por mesa, lo que obviamente trae consigo la reducción de la cantidad de mesas. El año pasado tuvimos algo así como 46.000 mesas en la pasada elección presidencial, y hoy en día, como les mostraba, tenemos 38.000, o sea, hubo una reducción en la cantidad de mesas efectivas. Ahora bien, muy sucintamente les quiero comentar cada una de las etapas que tuvimos que realizar para poder dar e implementar esta nueva ley. Primero, fue necesario, y ahí fue un trabajo arduo de parte de nuestras direcciones regionales, un levantamiento de los locales de votación. Es decir, le pedimos a nuestras direcciones regionales, que conocen los terrenos, que salieran a buscar nuevos recintos. ¿Por qué? Porque la idea es tener más recintos y que ojalá estén desconcentrados para poder atender a cada uno de las concentraciones de electores. Segundo, bueno, tuvimos que georreferenciar estos locales, lo que no reviste mayor complejidad. ¿Ya? En paralelo estábamos dentro del proceso de determinación del padrón electoral definitivo, y ahí, con ese padrón electoral definitivo, gatillamos a través de un proceso de licitación pública, ¿ya?, la georreferenciación del padrón electoral. Una vez que ese padrón electoral estuvo georreferenciado, nosotros procedimos a realizar la determinación de áreas adyacentes. La nueva ley establece que para cada local de votación se debe definir, se debe dibujar, circunscribir un área. Y dentro de esa área tenemos que buscar los electores. Y para poder encontrar esos electores necesitamos georreferenciar los domicilios electorales. Hay una serie de análisis de capacidad, porque ustedes entenderán que si tenemos un local de votación con 10 mesas, 10 por 400, tenemos que salir a buscar 4.000 electores dentro de esa área, que son los electores que están más cercanos a ese local de votación. Una vez hecho ese proceso, fue necesario realizar una serie de ajustes en las áreas, un trabajo de cartografía profundo para todos los locales de votación del país, que ya vimos que son 2.914, y iterar cartográficamente buscando la mejor combinación
teniendo en consideración, por ejemplo, accidentes geográficos, carreteras, cerros, montañas, ríos, islas. Entonces, tuvimos que tomar en consideración la geografía propia de nuestro país. Una vez culminado eso, realizamos un proceso masivo de electores a cada una de las mesas. Es decir, ahí es donde efectivamente tomamos un grupo de electores de la totalidad de las circunscripciones que tenemos en Chile y masivamente creamos las mesas. Y los fuimos asignando a cada una de esas mesas receptoras de sufragio. Después de ahí tuvimos una labor ardua de optimización, porque ustedes entenderán que hacer esto no necesariamente tiene los mejores resultados, entonces fue necesario, por ejemplo, nos dimos cuenta que nos encontrábamos con locales de votación que estaban muy cercanos y donde la capacidad los dos locales tenían capacidad sobrante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sentido común. Dejemos un solo local con toda la capacidad para optimizar el local y utilicemos la capacidad de los locales de votación para poner locales en zonas más distantes, donde haya concentraciones de electores. Una vez de eso, fue necesario hacer todo un análisis de lo que es la capacidad disponible de los locales. No nos podía ni sobrar ni faltar un elector dentro de cada uno de los locales de votación para finalmente llegar a el padrón electoral definitivo con la correspondiente asignación de lo que es el elector, la mesa y el local de votación. Siendo ese el resultado final, que después de eso prosigue el proceso ya de impresión de los respectivos padrones de mesa, que son los que están en las respectivas mesas. Mi presentación podría llegar hasta ahí, y de verdad que les he comentado muy sucintamente el proceso completo. Pero yo sé que ustedes quieren que nos vayamos a conocer y ver algo más de la georreferenciación. ¿Qué es esto que está aquí? Este es el origen de la historia. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con georreferenciación? Bueno, tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Lo que ustedes están viendo son los antiguos libros de inscripción electoral. El registro electoral no estaba computalizado antes, sino que se llevaba en libros físicos. Este es el libro de mujeres de Providencia, de aquella época, donde están, ustedes pueden ver, por temas de confidencialidad de datos le tachamos el número del RUN, pero aquí ustedes pueden ver cada una de estas líneas corresponde a un elector, ¿ya? Y en ese tiempo, cuando el elector fallecía, se colocaba una cancelación de la inscripción. Tenía una firma del elector, ponía una impresión digital, ¿ya? Pero lo importante es que desde este libro está el domicilio electoral declarado por el elector. Domicilio electoral que fue digitalizado y metido en distintos sistemas computacionales que después, sobre esa base, es donde nosotros aplicamos los diversos criterios de georreferenciación. Entonces, ustedes entenderán que si este domicilio no es claro, no es legible, no es preciso, no es exacto, obviamente todo el resultado, ¿cierto?, consecuente no necesariamente va a estar bien. Por eso que les comento que este es el origen del proceso de georreferenciación, ¿ya? Y muchos incluso yo verifiqué en los sistemas, algunos de estos todavía están absolutamente vigentes y en algunos casos están mal escritos, tienen algunos problemas. El digitador no entendió que lo que decía ahí era Luis Taller Ojeda, sino que entendió otra cosa. Entonces eso también tiene que ver y es uno de los tantos componentes que va a generar los resultados del proceso de georreferenciación. Hice un cambio muy brusco, son 10 años de diferencia entre la lámina anterior y esta. Lo que estamos viendo es los datos de georreferenciación de la circunscripción de Providencia, comuna de Providencia, coincide circunscripción y comuna, ¿ya? En donde estamos viendo un mapa de calor, le denominan algunos, mapa de concentraciones, isocronas, tiene muchos nombres técnicos, pero básicamente lo que hicimos aquí fue, para hacer el análisis, esto lo hicimos en todo Chile,
lo que hicimos fue ver cómo están concentrados los electores en el territorio. Y aquí está la simbología. O sea, amarillo significa que dentro de un radio de 50 metros hay bajo 39 electores. Si está naranjo, significa que hay entre 40 y 89 electores en un punto. Y si está más rojo, significa que hay más de 90 electores en ese radio cuadrado. Entonces, lo que ustedes están viendo es uno de los métodos y tecnologías que fue necesario desarrollar e implementar para implementar la nueva ley de acercamiento de electores, no solo en la Comuna de Providencia, sino que en todo el territorio nacional. Sobre esta base, y aquí en verde son cada uno de los locales de votación que están definidos, sobre esta base se partió haciendo el trabajo de definición de áreas adyacentes. ¿Para qué? Para llegar a esta otra composición. Aquí lo que ustedes están viendo es el mismo territorio, la misma comuna, distrito. En cada país recibe nombres distintos. Estamos hablando de la comuna de Providencia, esos son los límites de la comuna. Acá está la comuna de Las Condes, acá está Recoleta, ¿cierto? Santiago, Ñuñoa. Ya estamos con el mismo territorio. Ahí es donde, ¿saben qué pasa ahí? Ahí estamos nosotros. ¿Ya? Ahí estamos nosotros, ahí está el Hotel Hugo. Y ustedes pueden ver que tenemos relativamente cerca un local de votación. Local de votación de Tajamar, B42, si no me equivoco, Tajamar. Entonces, lo que quería señalarles es que a partir del trabajo de cartografía, de concentración de electores, y de acuerdo a lo que establece la ley, fue necesario ir definiendo cada una de las áreas adyacentes. En cada una de estas áreas adyacentes se ubicaron los electores y esos electores fueron los que resultaron asignados a cada uno de los locales de votación. Si hacemos un zoom, podemos ver que ahí estamos nosotros, ¿ya? Y aquí está el área adyacente ya en propiedad. Lo que yo les puedo contar de esta área adyacente, del área adyacente del local de votación, que seguramente van a ir a ver mañana, que es el Liceo B42 de Tajamar, ¿ya? Es que tiene 18 mesas, este local de votación, y tiene una atención de 7.200 electores. ¿Cómo nos fue con la georreferenciación de esos electores? Afortunadamente, en esta comuna y en este territorio nos fue bien. ¿Qué significa? Que tuvimos una alta tasa de georreferenciación del 89%. ¿Ya? Tuvimos 6.410 electores georreferenciados, es decir, pudimos establecer con un alto nivel de exactitud cuál es su latitud y longitud dentro de la cartografía, y tuvimos 790 que la verdad que no supimos poder ubicarlos en ninguna parte. Ustedes me van a preguntar seguramente qué va a pasar con estos electores que no pudimos georreferenciar. ¿Ya? Bueno, el Consejo Directivo, a través de una serie de criterios, se estableció que todos los electores que no sea posible georreferenciar deben conservar su anterior local de votación, en la medida que tenga capacidad, prioritariamente, es decir, para no dejarlos peor que en atención a la elección pasada. Entonces, esto es lo que les puedo comentar. Aquí está en propiedad el área adyacente respectiva, que es lo que está proyectado aquí y está proyectado en todo el territorio nacional. Así funciona nuestro sistema de acercamiento en función de la ley. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo nos fue? Porque fueron 15 millones, más de 15 millones. Entonces, estamos bastante cautos, atentos, creemos que mañana es el día donde esto se va a evidenciar. ¿Ya? Lo que les puedo señalar es que como territorio nacional tuvimos un casi 68% de éxito en la georreferenciación. ¿Ya? Obviamente hay una importante distribución en cuanto a lo que tiene que ver con los territorios urbanos, entiéndase las ciudades, ¿sí?
Sí, sí, bueno, permanentemente primero hay una serie de equipos de trabajo que están atendiendo electores. O sea, en este preciso momento hay cientos de llamadas que están llegando a nuestro call center a través de las áreas de atención ciudadana, a través de los distintos canales, y a los electores les estamos señalando y explicando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que la principal consulta que hace el elector tiene relación a su actual residencia, lo que dista del domicilio electoral. Entonces, una vez que sabe que su domicilio electoral está más cerca, se queda tranquilo, pero en muchas ocasiones el domicilio electoral no tiene relación con el domicilio residencial. Y es por eso que a partir de que se cierre este proceso, el servicio electoral se va a empeñar en una campaña masiva de actualización de domicilio electoral. Efectivamente, es una de las tantas excusas que, bueno, el servicio electoral está obligado a hacer la denuncia correspondiente y serán los jueces de policía local los que resolverán la situación según las constancias y los antecedentes que entregue el elector en su momento. Falta bastante tiempo para que ocurra eso. Entonces, como les comentaba, esa es la realidad en territorios urbanos. Tuvimos una tasa de georreferenciación de en torno al 75%. Y como país, como Chile, estas son las principales cifras, ¿ya? En donde obviamente en la región metropolitana en la que estamos ahora, ¿cierto? En la capital, Santiago de Chile, ¿ya? Tenemos una tasa de georreferenciación de sobre el 80%. ¿Ya? Hay distintas variaciones que se explican por condiciones de ruralidad y sobre todo por la conformación del domicilio electoral. Ya les mostré de dónde viene todo. Todo proviene preferentemente de esos libros históricos. ¿Ya? También tiene mucho que ver con la carga de datos masiva que recibimos el 2012, producto de la ley de inscripción automática, y también a través de las permanentes actualizaciones que realizan los electores al hacer su cambio de domicilio electoral o a través de la incorporación. Entonces, principalmente estas son las tasas que tenemos de georreferenciación actualmente. Y como ustedes se darán cuenta, tenemos 9,5 millones, pero tenemos un padrón de 15 millones, por lo tanto hay también un desafío importante de seguir mejorando este primer esfuerzo que ha hecho el servicio electoral en torno a esta materia. O sea, el proceso de georreferenciación llegó para quedarse y es parte de la mejora continua que vamos a tener que ir impulsando porque la ciudadanía, el electorado, cada vez va a ser más exigente en cuanto a la cercanía con respecto a su local de votación. Otra cifra, esta es una primicia que traje. Por ahí escuché que decían el 61% de los locales de votación cambiaron. Bueno, hicimos un análisis, computamos los 15 millones, y la verdad que a nivel nacional le cambiamos el local de votación al 56% del electorado. Ya específicamente en la región metropolitana le cambiamos el local de votación al 65% del electorado. Ahí están las cifras, hicimos un cómputo, tomamos los electores de este padrón, los comparamos con los electores del padrón inmediatamente anterior del año pasado, preguntamos, ¿cuál era su local de votación el año pasado? Tal. ¿Cuál es su local de votación este año? Tal. Y hicimos los cálculos para poder establecer lo que también es muy importante. ¿Ya? Y en cuanto, como les señalaba, en cuanto a la mesa, le cambiamos la mesa a todos. ¿Por qué? Sí, como parte del proceso. ¿Por qué? Porque... ¿Perdón? El proceso, bueno, hay varias etapas. Esto viene desde el año pasado. En enero, febrero, los directores regionales entregaron la primera propuesta de locales de votación. Después iniciamos el proceso de la licitación de la georreferenciación, que duró aproximadamente un mes. Y después de eso nosotros tuvimos un mes y medio para hacer el procesamiento completo y la asignación total de los electores. ¿Ya? Sí.
Sí, la verdad que la ley nueva puso en la norma que 22 días antes de la elección, primero a través de la consulta de datos electorales, se iba a conocer finalmente cuál era la asignación de la mesa, porque hasta antes de eso no se conocía. También el servicio electoral mandó más de 2,5 millones de correos electrónicos a los electores avisando, y hay una tremenda campaña comunicacional que sigue estando en los medios, tanto escritos, redes sociales, televisión, llamando a informarse. Y bueno, los más de 14 millones de consultas de RUN único dan cuenta de que esa campaña está teniendo efecto y los electores saben de este cambio, ¿ya? Así que estamos bastante optimistas en ese sentido. Y finalmente tengo estos datos que son solamente de la región metropolitana en cuanto a disminución de distancias. Lo que hicimos fue simple. Tomamos la distancia de los electores el año pasado con respecto a sus locales de votación. Y tomamos la distancia de ese mismo elector este año, con este cambio, a su local de votación. Y pudimos establecer mayoritariamente que tenemos buenas tasas de disminución en cuanto a distancia, ¿ya? En promedio, en la región metropolitana, bajamos la distancia en un 50%. Pero si uno hace un zoom a nivel de comunas, podemos ver que hay datos bastante alentadores en cuanto a la distancia. Y eso como política pública es muy importante, porque estamos haciendo que nuestros electores, en vez de tomar transporte público, preferentemente concurran caminando, en bicicleta. Eso es un ahorro de tiempo, es un ahorro de dinero, y por otro lado estamos fomentando y estimulando la participación electoral de la familia y de los vecinos. Entonces, tiene una serie de ventajas que esperamos desde mañana poder ir visualizando. Por supuesto que hay situaciones particulares, tenemos reclamos, hay errores, algunos errores en la georreferenciación, pero porque ustedes ya conocen cuál es el origen, pero son muy marginales en relación a la tremenda implementación que se ha realizado, una implementación masiva. Entonces estamos muy atentos a lo que ocurra mañana y optimistas, y por supuesto este es el primer paso. Queremos seguir mejorando y poder ir aumentando la tasa de georreferenciación y aumentando la tasa de acercamiento de los electores, teniendo más locales de votación, que estén más desconcentrados y que atiendan de mejor manera las principales concentraciones de electores que se dan en distintos territorios del país. Por favor. Yo diría que como política pública es una política pública muy económica. ¿Por qué? Porque si uno hace una evaluación social, ¿cierto? Hace una evaluación social de este proyecto, ¿ya? Y toma el costo de lo que costó la licitación y toda la tecnología y lo divide por el beneficio que está causando en el electorado, resulta que es muy económico y es altamente rentable socialmente este proyecto. ¿Perdón? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, tenemos muchos locales, la gran mayoría de nuestros locales de votación corresponden a centros educacionales, a colegios, escuelas. Yo diría que eso es lo principal. Entonces, ahí lo que se da también es que el electorado concurre muchas veces a sufragar al colegio donde estudió. Entonces, también se da una serie de beneficios sociales. Bueno, eso es, dígame. El proceso de georreferenciación costó, la licitación estuvo del orden de los 44 millones de pesos. En dólares esos son como... Sí, por ahí. Sí, 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 no es caro.
No es caro, pero obviamente hay que tomar en cuenta todos los otros costos adicionales. Pero si ustedes solamente toman en cuenta la georreferenciación, ese es un costo, pero también la provisión de los locales, el habilitar un local de votación tiene un costo también en cuanto a personas, efectivos que custodien, logística electoral, material, pero básicamente con el costo que uno se queda es el costo directo asociado al proceso de georreferenciación. Sí. Sí, estoy lleno de dudas, muchas tienen que ver con los números. ¿Cuántas circunscripciones electorales hay en el país? 676. 676. O sea, tienen más de 1000 kilómetros cuadrados, más de, sí, ¿cuántos son? Sí, para 3/4 millón de kilómetros cuadrados, eso es algo más de 1000 kilómetros cuadrados por... Sí, sí, las circunscripciones están en cobertura de todo el territorio nacional. Nosotros en Chile tenemos 345 comunas, tenemos 12 regiones, 345 comunas, y dentro de cada una de estas comunas hay otra división, que es la división electoral, que corresponde a las circunscripciones electorales. Ok, ¿y cuántos locales de votación va a haber ahora? Ahora 2.914, como vimos por ahí en la presentación. Ok. Son territorios muy grandes, ¿no? Bueno, ahora veo que las distancias se reducen mucho, pero esto no fue un problema de participación en el pasado, recorrer hasta 3 kilómetros para llegar al... No fue un problema de participación. Ahora también hay una serie de medidas de mitigación, como transporte público, okay. Pero no fue un mayor problema. El electorado también se va acostumbrando a que esa es la realidad. Y nuestro nuevo electorado va a ser mucho más exigente y nos va a pedir, cierto, que los locales estén relativamente cerca. En algún momento se hablaba de que van a querer que se concurra caminando a los centros de votación. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con la evolución de nuestro electorado. Bueno, gracias. Me ha dado usted oro molido para la discusión que tenemos en México en estos momentos. Gracias. Buenas tardes. Varias preguntas. Una, ¿hubo un tiempo para que las personas pudieran actualizar su domicilio electoral? Porque usted nos mostraba ahora la base y obviamente son registros que tienen años y hay movilidad, pues obviamente, de esas personas. ¿Hubo un tiempo, hubo una campaña para que las personas actualizaran su domicilio electoral? Sí, después de la pasada elección presidencial, que la tuvimos ahora el año pasado en diciembre, desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo tuvimos la campaña y el periodo de actualización de domicilios electorales. Y ahí recibimos 951.000 cambios de domicilio, que entre paréntesis se batió un nuevo récord porque hubo una gran cantidad de electores que quisieron hacer el cambio de domicilio electoral. Entonces, sí tuvimos ese periodo y los electores tuvieron todas las oportunidades para hacer el cambio, y también es bueno señalar que nuestra normativa electoral establece que una vez determinado el padrón electoral con carácter de provisorio, este es entregado a 2 empresas de auditoría externa que hacen todos los análisis, revisiones y verificaciones sobre esos datos, ¿ya? Y después de eso, como si fuera poco, de ese proceso, este padrón electoral, ahora con carácter de auditado, es reclamado por los electores. A partir de esa publicación, hay un periodo de 10 días donde los electores pueden reclamar cualquier cambio, modificación u omisión en el padrón electoral ante los tribunales electorales regionales, para que ellos sean los que finalmente resuelvan y nos instruyan a nosotros sobre aplicar determinados cambios en los registros electorales, incluso llegando y teniendo la posibilidad de realizar apelaciones ante la justicia electoral, en este caso el Tribunal Calificador de Elecciones. Bien, segunda. ¿Ustedes tienen un cierre del padrón? ¿Cuántos meses antes de la elección? ¿Y cómo actualizan para que ese padrón esté actualizado el día de la elección? Nosotros, de acuerdo a la normativa, el cierre de las actualizaciones del registro electoral ocurre 140 días antes de una elección, o plebiscito en este caso. 140. 140. Después de esos 140,
nosotros a los 120 días antes de la elección determinamos este padrón electoral provisorio, que es el que entregamos a las empresas auditoras. Y a esos 140 días es el estado de la data. Si después de ese tiempo fallece una persona, esa persona está habilitada en los registros electorales. Bien, la última. Voto obligatorio más cambio de lugar de votación. ¿Recibieron muchos reclamos por eso? Actualmente, puedo precisar la cifra, pero estábamos viendo las principales estadísticas y de los 14 millones de consultas, por lo menos hasta hace un par de días atrás, teníamos algo así como 60.000 reclamaciones. De esas 60.000 reclamaciones, algo así como la mitad tenía que ver algo con la ubicación de los locales de votación o el estado del registro electoral. El resto tiene que ver con el tema de los vocales, con el tema de la excusa, pero estamos hablando de que algo así como 30.000 electores han manifestado su disconformidad con relación a este proceso, hasta el momento. Una pregunta. Entiendo que además de referenciar o como consecuencia o como parte del proceso, se ha cambiado a los electores de mesa de votación. ¿Cuánta información ha habido? Perdón por mi insistencia en el tema de información, pero digo, es que he venido muchas veces a ver elecciones en Chile y nunca se me olvida la mesa 001, ¿no? Que está aquí en el centro de Santiago y que está compuesta enteramente por gente de la tercera edad, con lo cual no podían hacer una fila especial para gente de la tercera edad porque incluso los miembros de la mesa también eran de la tercera edad. Quiere decir que esa gente ahora va a quedar totalmente en otras mesas. Y pienso en la gente de la mesa 001 porque es los que más acostumbrados van a estar a llegar a un puesto de votación y a una mesa de votación en particular. Sí, bueno, los electores de la mesa 1 de Santiago, con toda seguridad, en esta elección son personas cuyo apellido empieza con A, ¿ya? Por el orden alfabético, ¿ya? Y los antiguos electores de la mesa 1 están repartidos, ¿ya?, en cada una de las mesas según su apellido, pero lo interesante es que son mesas y locales de votación cercanos a su domicilio electoral. Ahora, es cierto, el cambio es profundo, es fuerte. La mesa 1 de hoy con la mesa 1 del año pasado no tiene nada que ver, son absolutamente distintas. Y es parte del proceso de tener una asignación dinámica de electores versus la asignación que tenemos, ¿cierto? Tienen algunos organismos electorales, que es el principio estático, donde se mantiene el registro, se mantiene y solo a voluntad del elector es modificado, ¿ya? Ahora aquí en Chile nos vamos a tener que acostumbrar a que la asignación de la mesa es dinámica porque no necesariamente estos electores de hoy día que están en la mesa 1 van a estar en la próxima elección en la mesa 1. O sea, todo tiene que ver con las variaciones, primero con las personas que vayamos retirando por fallecimiento, los electores nuevos que se incorporan, jóvenes, ¿cierto?, de 17 años y que cuando cumplen 18 años tienen derecho a sufragio, y cada uno de los cambios de domicilio que se realicen en todas las regiones del país a este territorio electoral. Entonces, pero concuerdo contigo, o sea, absolutamente. Aquí hay un cambio profundo y por cierto, la labor de la comunicación, de la difusión, va a ser importante de ahora en adelante para todo este proceso dinámico digital. ¿Y hay alguien en los centros de votación para que el señor que no verificó nada, ni tiene correo electrónico, ni nada, llega a la mesa 001 porque haya votado siempre, y hay alguien que le dice, vea, no, ahora usted va a votar en la mesa 125 que queda en este otro local de votación? Sí, hay un equipo de facilitadores. En cada local de votación hay un equipo de facilitadores del servicio electoral cuya principal labor es conducir al electorado,
teniendo especial cuidado, sobre todo, ¿cierto?, en personas de mayores de edad, ¿cierto?, personas con alguna discapacidad, problemas de movilidad. Hay una serie de protocolos al respecto, ¿ya?, en donde van a guiar. Ahora, desde el punto de vista mnemotécnico, ahora puede ser un poco más fácil, porque no le van a decir, váyase a la mesa 5, váyase a la mesa donde están las C, váyase a la mesa de los González, váyase a la mesa de los Muñoz, váyase a la mesa de los Pérez, porque va a haber una agrupación de electores con el mismo apellido. O sea, es muy probable que mañana veamos que los electores se sorprenden porque están en la misma mesa con su hermano, con su papá. Las mamás, como comentábamos, las mamás no, porque tienen apellido distinto, pero sí dentro del mismo local. Ya la mamá va a estar en otra mesa, pero por lo menos la familia, la unidad familiar va a estar sufragando en el mismo recinto. ¿Cómo se integran las mesas electorales? ¿Cómo se conforman? Bueno, lo que hicimos es muy simple. Primero, como les mostraba, está el área adyacente, ¿cierto? O sea, está el local de votación. El local de votación tiene una capacidad, ¿cierto? Supongamos que 4.000 electores, 10 mesas. Ya tenemos los datos de georreferenciación, ustedes los vieron, los mapas donde están ubicados los electores, y lo que se hizo fue salir a buscar esos electores. Es decir, salimos a buscar 4.000 electores en las manzanas a la redonda del local de votación. Listo, tenemos 4.000 electores aquí. ¿Qué hacemos ahora con esos 4.000 electores? Los ordenamos alfabéticamente. Listo, están en un orden alfabético. ¿Qué hacemos después con esos electores? Vamos estableciendo mesas de a 400, ¿cierto? Vamos cortando esta nómina de a 400 y en esas nóminas, en cada una de esos cortes son los electores que finalmente están asignados a cada una de las mesas de ese local de votación. ¿Perdón? 38.472, lo pusimos ahí en la lámina. Pero el fondo de la pregunta es, ¿cómo están integrados? ¿Hay representantes de partidos políticos de la autoridad? Los vocales, sí. Bueno, de cada uno, después de haber hecho este proceso, las juntas electorales, ya, a través de los diferentes sistemas de información, hacen el sorteo de los respectivos vocales de mesa. Ahora, particularmente la ley puso en esta ocasión estableció algunas particularidades, como que los vocales que desempeñaron las funciones en los últimos 4 años, en el último cuadrienio, ya, para este proceso también tienen la obligación de desempeñar esa función de vocales de mesa. Ahora, lo que sí, obviamente, no es la misma mesa. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Marco Antonio, un aplauso por favor para nuestro experto. Y para cerrar, queremos que pase adelante nuestro consejero del Consejo Directivo CERVEL, el señor David Huina Valenzuela, para que dé nuestras palabras de cierre y posteriormente a eso un pequeño coffee break acá y dando por cerrado la jornada de seminario hoy día a las 5 de la tarde. Por favor, consejero. Muchas gracias. Bueno,